Hoy comenzamos este episodio de Diálogo. Les damos la bienvenida y vamos a estar tocando un tema sumamente interesante. Vamos a estar hablando de la fe. Vamos a estar hablando de la fe, así que quédate por ahí. Yo soy la pastora Merian. Y yo el pastor Marcos. Somos pastores de la Iglesia de Dios en Turabo Gardens, en Caguas. Y como hablamos en la introducción, vamos a estar tocando el tema interesantísimo sobre la fe. Y entonces, te cuento que yo puse un post en Facebook para preguntarle a la gente cuál era la opinión de ellos sobre la fe, alguna pregunta que tuvieran relacionado a la fe. Y entonces tuvimos bastante, lo puse solamente por 2 días, pero tuvimos bastantes respuestas y quisiera comenzar esta conversación hablando un poquito sobre las respuestas que nos dieron, que yo las encontré sumamente interesantes. Y voy a empezar con la respuesta que me compartió uno de mis amistades en Facebook, un querido amigo. Él puso: fe es esa creencia, esa convicción sobre algo, aunque no se vea, aunque no sea tangible. Me estuvo interesante esta respuesta porque es una respuesta que viene obviamente de él, no necesariamente citando un texto bíblico. Muchas de las otras respuestas citaban pasajes bíblicos muy acertadamente, ¿verdad? Hubo alguien que puso, Hebreos 11 habla bastante sobre la fe es garantía de lo que se espera. Alguien puso: es una seguridad de algo que no se ve. Tener fe no es un sentimiento. Este me estuvo bien interesante. Esto lo puso una de las hermanitas de nuestra iglesia. Tener fe no es un sentimiento, es una decisión. Es creer en algo que ya Dios hizo o va a hacer sin importar lo que veas a tu alrededor. ¿Qué piensas de esa definición? A mí me parece especialmente el primero significativo que acuden a la Biblia para buscar la definición. Y pienso que la Sagrada Escritura nos ofrece mucho acerca de lo que es la fe. La fe se adquiere en contacto directo con el escuchar la palabra de Dios. Como dice la Escritura, la fe viene por el oír. Así que es bien significativo que de manera espontánea y buscando definir o dar una respuesta relacionada a la fe, la gente vaya a la Escritura. Va a la Biblia, la gente va a la Biblia. Y eso es significativo. Sí. Algo que siempre me ha llamado la atención del contexto social en el que vivimos, ¿verdad? En la actualidad. Mucha gente habla de la fe como si fuera un fin en sí mismo. No sé si tú tienes la misma percepción que yo, pero, por ejemplo, hay gente, cuando una persona está pasando alguna situación difícil, es común decirle: tienes que tener fe. La fe mueve montaña. Claro. La fe es lo más importante. Después que tú tengas fe, y un poquito se va acerca de esto de ten fe, piensa positivo. Claro. Y este tipo de pensamiento que es bien común y que a veces incluso dentro de la iglesia, ¿verdad? Con buena intención, muchas veces los cristianos dicen el mismo discurso: ten fe, piensa positivo, lo más importante es la fe. Sin embargo, la fe no es el fin en sí mismo. Es una herramienta. Es una herramienta. Y es en qué tenemos fe, para poder entender como fe como herramienta. Fe por sí misma no tiene poder ninguno. Ahora, fe en Dios, claro, es poderosa. Por eso es que Jesús, en un momento dado, hablándole a la gente, y especialmente a los discípulos, le dice: si tuviera fe como un grano de mostaza. Porque lo importante no es el tamaño de tu fe, es el tamaño del Dios en quien pones la fe. Y cuando entonces le dicen: dirás a este monte, quítate y échate a la mar, lo poderoso, vuelvo, no es la fe, es una herramienta la fe, es que la puedes poner en Dios. En Dios. Y si quieres darle algún poder a la fe, es que la puedes poner en Dios. Pero claro, Dios es el poderoso. Y de hecho,
uno puede poner la fe en muchas cosas Ujú. y no darse cuenta que la está poniendo Claro. en otras cosas. O sea, uno pensar, por eso este punto es importante, de que la fe no es un fin en sí misma, la fe es un medio, es una herramienta. Claro. ¿Ves? Porque yo puedo tener fe en mis propias capacidades y eso es bueno, los resultados. pero tú, o sea, no es que sea negativo tú creer en ti, ¿No? en términos de, ¿verdad? Yo creo en mis capacidades, Ujú. o tener fe o confianza en una persona que siempre ha estado ahí para ti, Ujú. tener fe en una planificación que has hecho, O en unos médicos, o en una o en enfermera que están cuidando de tu salud. Claro. Pero sin embargo, en esas situaciones, esa fe no tiene un poder más allá que el de darte confianza en ti mismo. Claro. O sea, no en ti mismo, pero el de darte paz, vamos a decirlo de esa manera. Seguridad, cierta seguridad. Ahora, pero no necesariamente ejerce o mueve la mano de Dios de manera sobrenatural Ujú. el que yo crea en mí misma. Y de hecho, cuando miramos también, hay gente que tiene fe en el resultado, en que Ajá. todo va a salir bien. Claro. Y quizás por eso es que este elemento del Que positivismo piensa positivo. agarra mucho fuerza cuando se habla de fe, pero la fe bíblica es fe puesta en Dios como persona, de que Él es el que va a estar en control y Él el que va a hacer todas las cosas. Claro. Por eso en los relatos bíblicos, en el capítulo 11 de Hebreos, tú vas a ver héroes de fe que las cosas no les salieron bien, quizás sus resultados no necesariamente Claro. fueron buenos o esperados, Mm. sin embargo su fe fue inconmovible porque estaba puesta en Dios. Sí. Y Dios era entonces quien les sostenía y los bendecía. Y ese es otro elemento entonces el que tú traes, el hecho de tener fe no garantiza un resultado humanamente positivo, Claro. ¿verdad? Positivo desde la perspectiva de lo que yo quiero. Ujú. Realmente la fe como una herramienta es la fe que mueve la mano de Dios porque está puesta en Dios, Claro. ¿verdad? Y el elemento entonces de confianza, confianza absoluta en el Señor, ¿no? De que Dios está a cargo, que aunque yo no Claro. entienda ni vea resultados, o sea, interesante por ejemplo cuando tú ves en la Biblia personajes que recibieron milagros, pero no instantáneos, como los 10 leprosos. Jesús les dice, vayan y muéstrense al sacerdote, y ellos se van delante de Jesús con fe, creyendo en que se van a sanar. No están sanos, no salen sanos de la presencia de Jesús. En el camino es que descubren que se están sanando y son sanados, ¿no? Y entonces ahí es que el samaritano regresa y agradece al Señor. Así que la fe puesta en el Señor independientemente del resultado, y cuando tenemos entonces esa confianza, nos damos cuenta que es ese sentido de reposar, de descansar, de confiar, de que nuestras vidas están en las manos de Dios. Claro. Y eso es lo necesario. Muchos héroes de fe no vieron en sus generaciones la respuesta de Dios. El mismo Abraham estuvo como extranjero, claro. En la misma tierra que Dios les prometía para todo el pueblo y toda su descendencia. Sin embargo, él la creyó tanto y la confió tanto que él sabía que en algún momento Dios la iba a dar, bien claro. sea a él o a su descendencia. Creyó lo que Dios dijo y vivió de acuerdo a eso. Seguro. En esa confianza absoluta. El asunto de la fe muchas veces se mezcla con los sentimientos, con las emociones. Y las personas a veces sienten, ¿verdad? Y estamos hablando de sentimientos, que no tienen fe o piensan que no tienen fe porque no sienten. Entonces tienen esta disyuntiva de qué es entonces la fe si yo no la siento. Claro. ¿Cómo debo sentirme si se supone que tenga fe? Claro, por eso es bien importante el comentario que hicieron de que la fe no es un sentimiento o un mero sentimiento, sino una decisión. Es una decisión. Porque si claro. lo miramos al sentimiento, entonces se amarra a nuestro estado de ánimo
o emociones Claro. positivas. Cuando y, hemos tenido un buen día, pues Dios está. pues Y Dios cuando está. no. Sin embargo, en la escritura es interesante porque dice, está alguno alegre, cante alabanza. Ahora dice, está alguno triste, no le dice quédese en su casa. Dice, haga oración. Adoración. Así Claro. que dentro de la experiencia del culto de adoración hay un Y de la espacio para la gente con sus diferentes emociones o diferentes sentimientos. Claro. Porque los sentimientos no son el termómetro para determinar si hay fe o no. Claro. ¿Okay? Ahora, la fe es una decisión que puede influenciar la forma de sentir. Y el cuidado, claro, entonces sería que no permitamos que las emociones provoquen o influencien nuestra fe o provoquen, claro, un daño en nuestra fe. Claro, y está interesante ese punto de la fe como una decisión, y cierto, es una decisión, tú decides creer o decides no creer, ¿verdad? Y la realidad es que en términos de sentir versus creer, cuando hablamos entonces de la fe como un sentimiento, a lo que nos referimos es que de alguna manera tiene que ver entonces con nuestro pensamiento, con nuestra idea, con nuestra mente, con nuestra razón, porque incluso personas que no comparten la fe cristiana, algunas de las críticas que se le hace a los creyentes o al elemento de la fe es que es puramente emocional, es puramente, incluso se ha esgrimido, o se ha presentado el punto de que la fe no es racional. O sea, que si tú tienes fe en Dios, fe en un ser supremo, fe en el Rey de Reyes, Señor de Señores, en el Altísimo, si crees en Cristo, eso no es racional, eso de cierta manera es medio emocional, sugestivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces cuando hablamos de que la fe en realidad es una decisión, lo que estamos diciendo es que tú primero empiezas a creer con el pensamiento, es una decisión, y sabemos que cuando tú decides intencionalmente algo, tu conducta va a seguir de acuerdo a esa decisión, y por lo tanto tus emociones van a seguir y se van a acomodar en ese mismo carril. Claro, no quita que haya personas, incluso creyentes, que ponen la carreta al frente del caballo, ¿verdad? Entonces quieren las emociones primero, el sentimiento, para después entonces creer, pero la realidad es que tú decides, te comienzas a comportar sobre la base de esa decisión que ya tomaste. Y ahí sientes. Y ahí tus emociones empiezan a alinearse dentro del plan de Dios. Es muy común que la gente anteponga siempre la emoción a cualquier cosa, no solo en el ámbito de la fe. Y por eso quizás la crítica que se hace a la iglesia pueda tener cierta razón, porque mucha gente de forma automática, por decirlo así, pueden empezar a experimentar su fe en el contexto de sus emociones. Porque las emociones tienden a ser abrumadoras. Cuando tú vives un mal momento, un buen momento, inmediatamente tú identificas el cómo te sientes. Pero pasas por alto lo que estás pensando. Y lo que piensas es lo que va a influenciar lo que tú sientes. Por eso es que entonces la Biblia apunta que fe es convicción, es certeza. Y eso es pensamiento. Eso es pensamiento. Entonces una vez tú te fundamentas con certeza, con convicción, de que Dios está ahí, que es galardonador, que recompensa, que bendice, que está interesado en ti, eso va a influenciar tu estado de ánimo. Por eso Pablo le decía a los filipenses, alégrense en el Señor, otra vez les digo, regocíjense en el Señor, y le insistía en que se alegraran, que es una decisión también, pero dando paso entonces a las emociones, pero fundamentadas ya en una convicción de conocer, de intimar, de relacionarse con Dios. El error quizás es pensar que fe es emoción, es sensación, y dejarlo solo ahí. ¿Okay? Yo vuelvo, pienso que la fe debe influenciar nuestra forma de sentir, no nuestro sentimiento, nuestra fe. Y quiero puntualizar eso porque puede haber personas que van a una iglesia, a un culto, y si no sienten o no sentí nada,
Claro. pues no pasó nada. No, Claro. Dios está ahí, independientemente de tus emociones, tus sensaciones, tu intuición. Dios es omnipresente, está en todo lugar, así que no va a haber lugar donde Él se esconda y tú y yo nos escondamos de Él. Él siempre va a estar ahí. Por eso es importante entonces entender que la fe es de alguna manera ese ancla que nos mantiene firmes independientemente de cómo está la tormenta en el mar. O sea, nos mantiene firmes a pesar de Claro. lo que estemos pasando, a pesar de cómo nos estemos sintiendo, a pesar de cómo nos estén saliendo las cosas. La fe es ese elemento constante del que nos tenemos entonces que agarrar y saber que independientemente de cómo yo me sienta, O lo que ocurre y que alrededor incluso mío. yo pueda pensar o yo pueda decir, mira, es que yo no siento a Dios en mi vida, es que Dios está callado, no tengo dirección. Sin embargo, en momentos como eso, es que más necesitamos la fe, porque la fe es saber que yo confío en un Dios que como quiera está activo en mi vida, a pesar de que yo no lo pueda entender, no lo pueda ver, no lo pueda sentir. Y confiar y descansar de que Dios está en control. Lo que nos lleva entonces al otro punto de la fe pasiva Y activa. versus la fe activa. ¿Qué podemos decir entonces de lo que Fíjate, es fe pasiva y fe activa? Fíjate que alguien creo que puso en el comentario, en el Facebook, que la fe sin obras es muerta. Así que la fe no solamente es ese elemento que nos lleva a reposar, descansar y confiar. También la fe nos moviliza, nos lleva a la acción. Por eso es decisión y es decisión con convicción. Porque una vez tú tienes convicciones y decisiones, aunque tú no estás viendo el panorama como quieres o como debes, tú tomas acción y haces cosas, particularmente buscando honrar al Dios en el que estás confiando. Claro. ¿No? Tú miras en el Antiguo Testamento, la fe era más activa, se veía como fidelidad. Esa es si tú quieres definir esa fe en acción, es una fidelidad, es una obediencia, es santidad. ¿No? Es donde yo me consagro, me involucro en respuesta al Dios que se está acercando y como confío plenamente en Él, como en el caso de Abraham, que Dios le dice, deja tu tierra, tu parentela, deja tu gente y Él así mismo literalmente lo hizo porque tuvo convicción de que ese Dios que le está llamando lo va a sostener y Él dejó todo y siguió andando. Así que en esa parte la fe tiene un componente de reposo y descanso, pero a la misma vez nos mueve, nos activa, nos lleva a cruzar el mar rojo, nos lleva a enfrentar los desiertos, nos lleva a luchar con cualquier adversidad, sostenido en que estamos en las manos de Dios. Incluso la convicción, por ejemplo, del apóstol Pablo era tal que él decía que todo obra para bien a aquellos que aman a Dios. Entonces tú te das cuenta que no es que todas las cosas le salen bien a la gente. A veces la gente piensa porque tengo fe y sirvo a Dios, todo me tiene que salir bien. No, es que todo obra para bien, que Dios es tan Dios que va a reestructurar todos los desaciertos nuestros o las circunstancias difíciles para provocar una bendición. Y esa es nuestra confianza. Alguien una vez me dijo a mí esto, pero ustedes los cristianos se acomodan de que como quiera lo que los pongan van a ganar. Sí, es verdad, porque creemos en un Dios que es tan Dios que va a sacar una bendición aún de los momentos duros y difíciles nuestros. Y la realidad es que las crisis son el lugar donde más aprendemos de Dios y donde más podemos ver a Dios más cerca de nosotros. Y siempre entonces como creyentes, siempre podemos ejercer nuestra fe, podemos utilizar nuestra fe, por decirlo de alguna manera, de manera o activa o de manera pasiva. O sea, yo como cristiana siempre tengo una respuesta que dar en cuanto a la fe.
En unos momentos va a ser tener que moverme hacia lo que Dios me está dirigiendo, tener que tomar acción, tener que tomar decisiones, tener que establecer parámetros, lo que sea que Dios me esté moviendo a hacer. Pero van a haber otros momentos en los que necesito estar completamente quieta y dejar que Dios y reconocer trabaje. que Dios es Dios. Claro. Ahora, es interesante también que esa actividad, porque siempre miramos la fe como una herramienta personal o para uso y provecho mío. Sin embargo, la fe en acción es para bendecir a otros. Claro. Por eso decía Santiago, la fe sin obras es muerta. Es una fe que ayuda al necesitado, busca al que está afligido, busca extender la mano a aquel que lo necesita. Y a veces esas cosas las tenemos que hacer por fe. Porque si uno mira, no tiene los recursos para poder ayudar a tanta gente con tanta necesidad y solo dependemos, nos encontramos como pequeños niños con un par de pedazos de panes y peces y confiar en que Jesús va a multiplicar para repartir y para bendecir a otros. Y eso es fe también activa. Ese tema de la fe es sumamente interesante y sumamente amplio y profundo. Y queremos concluir recomendando una lectura bíblica que les pueda ayudar a profundizar en este tema de la fe, a seguir reflexionando y a buscar qué es lo que dice la Biblia sobre el tema. Y por supuesto, el capítulo 11 de Hebreos es el pasaje clásico de la fe, de los héroes de la fe. Así es que concluimos este episodio sugiriéndoles que lean Hebreos 11 para que Dios pueda bendecir sus vidas. Dios les bendiga. Tienen tarea.